¿Cómo estás? Buenas tardes una vez más en Ciertamente. Hoy nos van a dar vueltas, ¿no? Como una media. Hoy te traigo otro regalo, yo siempre te traigo regalos. O sea, llevamos Siempre. 14 capítulos y los 14 capítulos te llevo trayendo No, yo, yo, regalos. yo traje un regalo. Uno. El segundo fue regalo mío. Porque hoy vamos a hablar de coaching puro Y duro. y duro. Entonces, entremos en materia y que sea nuestra invitada que se presente y nos cuente a qué se dedica y qué hace. Andrea, bienvenida. Gracias, mi nombre es Andrea Pausa y me dedico al coaching. Soy coach transformacional, he encontrado ese nombre como para poder combinar lo que hago, que es un coaching pragmático, que también trabaja con el coaching ontológico y tiene herramientas de PNL que me encanta utilizar con mis clientes también. Vale, yo voy a adelantarme en No, es que este es tuyo, este es todo tuyo. No, porque el Instagram, o creo que tus redes, Ujú. parte de tus redes, más allá están con tu apellido, ¿no? Sí. Y para ponernos de una vez fuerte, haz pausa, Ujú. ¿no? ¿Cómo haces tú pausas como coach? Primero, entendiendo en tu vida que tú eres la protagonista Ujú. y cómo logras ir irradiando a través de ese pensamiento neurolingüístico que me dice que te encanta, para que esa gente haga las pausas que son tan difíciles hoy en día. Bueno, sí, en realidad cuando nace ese tema de cuando termino la maestría en coaching y digo, ya, bueno, es momento de lanzarlo y estaba esperando, porque a veces siempre estamos esperando el momento correcto. Entonces le di muchas vueltas a por fin lanzarlo y en realidad fue en una sesión terapéutica holística de lectura del café. Que estábamos hablando y le decía, yo no sé qué nombre ponerle, no estoy lista para lanzarlo, ¿qué hago? Y me dijo, pero tú te has puesto a pensar que la respuesta está en tu apellido. Y yo me quedé así, ¿mi apellido? Claro, uno suele hacer una pausa para poder plantear objetivos, ¿no? Realizar el plan de acción y lograr esta meta final. Entonces, la pausa te invita justamente a ese análisis, a ese respirar y decir, ok, ¿dónde estoy? ¿Estoy conectada o no estoy conectada con mi propósito? ¿No? Y este tema del coaching y mis ganas de estudiarlo en verdad nacieron en pandemia, que fue cuando me empecé a cuestionar todo, ¿no? Creo que pensando eso fue que nace ese tema de poder hacer una pausa antes de estudiar coaching, como a los 28, 27, 28, tuve momentos bien complicados, bastante estrés laboral, cero balance de vida, trabajo, y decía, ¿realmente eso es lo que quiero para toda mi vida? O sea, ¿realmente estoy donde quiero estar? Y creo que desde ahí empecé con este cuestionamiento muchísimo más profundo y ahora en realidad el coaching me ha rescatado de alguna manera y espero que esté pasando lo mismo con las personas con las que trabajo. Y venías de un mundo en donde todo era estrés, complique, pero tú has podido decidir quedarte en ese mundo porque era lo único que había. Uh-huh. ¿Qué hay que transformar para atreverse? Yo creo que parte desde saber que tú puedes hacer este viaje desde tu realidad actual a tu realidad deseada, ¿no? Claro, vas a tener que llevar instrucción, vas a tener que creértela, vas a tener que seguir una serie de pasos y trabajar en tu ser y en el hacer. No solamente lo pensé y ya, pero parte de saber que es posible. Yo me acuerdo que cuando estaba en ese momento, y no quiero caer mal con mis amigos publicitarios, soy comunicadora de profesión. Eh, pero cuando estaba en una agencia de publicidad, que fue como mi último trabajo corporativo, por así decirlo, recuerdo que la pasaba súper mal y mi jefa, la que me había contratado, dicho sea de paso, me dijo, ¿tú te has puesto a pensar que cuando tú quieras puedes ponerle fin a esto? O sea, que en verdad está en ti tomar la decisión, que tú puedes decir, esto lo voy a hacer hasta tal fecha y luego de eso puedes cambiar y puedes transformar lo que quieras transformar. Y yo me quedé como, wow, no me había dado cuenta que realmente tenía poder de decisión y podía cambiar las cosas. Y con eso fue que finalmente dije, ok, hasta aquí. Y de aquí en adelante vamos a ver qué pasa, pero esto ya no lo quiero más.
Entonces, claro, en ese momento no tenía los estudios en coaching, no había llevado nunca, no había participado de un proceso y tal, ¿no? Tal vez con esas herramientas hubiera cambiado la situación muchísimo más rápido y no me lo hubiera pasado sufriendo meses, pero bueno, es parte del proceso de transformación que uno también vive. ¿Qué fue lo que más te costó, por así llamarlo, soltar en ese proceso de transformación? Wow, fuerte. Yo creo que las expectativas de lo que venía, tratar de confiar en el proceso y decir, voy a empezar a hacer un plan que con lo que voy a estudiar y lo que voy a hacer, sé que me va a llevar a un lugar mejor, pero no sé todo lo que voy a tener que atravesar para que esto suceda. Y voy a tener que dejar de ser lo que soy ahora. ¿Y quién soy si no soy la ejecutiva de cuentas de la agencia de publicidad? O sea, ¿quién soy si no soy solamente la hija de mi papá o la que trabaja con él en su empresa? O sea, ¿quién es Andrea? ¿No? Entonces, ¿quién soy y qué quiero? Entonces, a través de eso es que diría que de lo más difícil es justamente el miedo a lo que venga y ese soltar el control y de que las cosas no van a ser perfectas porque nada es perfecto, creo que es de lo más difícil, o sea, lo que a mí me pasó de lo más difícil de atravesar en ese proceso. Y me imagino que hiciste también muchas preguntas de, bueno, estoy en una zona de confort de trabajando para otro, voy a ver qué viene. Hubo mucha gente que te dijo que no, hubo mucha gente que te dijo que sí. ¿Escuchaste al que sí, escuchaste al que no? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, de hecho, bueno, yo salgo de la agencia de publicidad, trabajé en la empresa de mi padre, que es de otro tema totalmente distinto, seguridad, sistemas de seguridad electrónicos, pero aporté lo que sabía en marketing, homologaciones y tal. Y de hecho mi papá me acompañó mucho porque me dijo, hija, pero tú tienes una empresa, tú puedes venirte para acá, tú tranquila, ¿no? Y yo, ok, es temporal, ¿no? Súper agradecida, pero sabía que era temporal porque quería hacer algo mío. Entonces, ya en pandemia, que igual la gente te dice, oye, pero ¿cómo te vas a salir si no tienes algo fijo? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿No? Tienes que recolocarte inmediatamente en lo tuyo, no puedes darte el espacio para probar otra cosa, como que no está bien, qué sé yo. Y yo siempre había sido yo terminé el colegio, inmediatamente la universidad y así. Todo fue como muy una cosa tras otra. Entonces, podríamos decir que en esa pausa luego de salir de la agencia de publicidad, es que dije realmente para dónde voy. Entonces ya en pandemia empecé a pensar, cuando todos nos tomamos esa pausa realmente obligatoria, y dije, ok, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Qué puedo hacer para complementar lo que ya estudié? Realmente no me sigo viendo en publicidad. Me gusta, pero no es a lo que ya me quiero dedicar. Me encanta escribir. Entonces así, un buen día fui, todavía vivía con mis papás, me acuerdo, les dije, bueno, ¿saben qué? Esta pandemia decidí que voy a estudiar coaching, voy a hacer una maestría en coaching y también, por si acaso, he escrito un libro. Bueno, listo, saludos cordiales, chao. La reacción de tu papá, ¿cómo fue en ese momento? A nivel de acompañamiento, a nivel de te apoyo, a nivel de piénsalo, reflexiona, ¿qué tantas preguntas hubo en el aire? O sea, sí recuerdo, porque yo había también llevado unos estudios en administración y gestión de empresas. Entonces sí recuerdo que cuando los senté y les dije, fue como, ¿coaching ahora? O sea, primero comunicaciones, después saliste que de la administración y gestión de empresas y ahora me dices que coaching, o sea, ¿ahora qué quieres ser? ¿No? Entonces, de mi lado fue, no sé, siento que este es como, no sé, mi llamado y que me va a complementar y que lo necesito. Y de hecho sí había participado de unos coloquios, no sé si se entiende el término, pero eran como unas reuniones que hacía una tía mía muy querida, en el que íbamos distintas mujeres y repasábamos lo que ella aprendía en coaching ontológico. Entonces hablábamos de juicios, de emociones, de saboteadores, y me encantaba el tema. Iba por 1 hora y me quedaba 3, y después terminábamos en vinos y tal, y decía, bueno, esto es lo mío, no lo del vino y No, el tal, vino. pero sí las temáticas que se trataban, y en este replantear, porque también en pandemia, antes de todo esto, hay una comediante que en verdad es más allá de una comediante, es una presentadora, es lo máximo, es actriz también, multifacética peruana, que se llama Wendy Ramos.
Y él lanzó un curso que se llama Ama lo que haces. Y lo lanzó como que un poquito antes de la pandemia. Y era online, entonces tú participabas y analizabas mucho si donde estabas era lo que querías, qué te complementaba o no, cómo habías sido desde pequeño, qué tipos de trabajos habías visto en tu casa, si habías visto a tus papás trabajar de determinada forma, un montón de cosas, ¿no? Y eso también fue como que un despertar para mí porque dije, ok, ya, es momento, tengo que tomar una decisión, no me quiero quedar donde estoy y quiero hacer algo más y quiero ayudar a las personas también desde otro lugar, no solamente como que busca a la Andrea para que te dé un consejo, como siempre he sido, que la mamá gallina y todo eso, sino con base, ¿no? Con base más sólida, Conciencia. con conciencia. En esta profesión, normalmente tú absorbes mucho del dolor ajeno, de las tristezas ajenas, de las frustraciones, como para poder llegar a ese quiebre y realmente hacer coaching. A mí me cuesta mucho el post-coaching, Uh-huh. el soltar, el drenar, y me quedo como cargado Uh-huh. de ese quiebre, de ese momento. Andrea, ¿cómo lo haces? Porque debes llegar a sesiones de coaching muy normales, como habrá sesiones de coaching donde a veces te toca decir, mira, yo no te puedo ayudar, tienes que ir a donde un psicólogo. Me ha pasado muchísimo, pero igual te quedas recargado. ¿Cómo Andrea drena? Sí, primero trato de aplicar las herramientas que puedo aplicar y los conceptos y llevar mi escucha activa desde un lugar en el que no piense que lo que le está pasando a la persona me pasa a mí, y eso es una práctica de mucho tiempo y varias horas de vuelo. Entonces, eso ya lo he logrado manejar, felizmente. Pero sí hay sesiones y sesiones. Mm. Hay sesiones desde las que uno sale y dice, qué bueno, el coach entendió, ya sabe lo que quiere y que no sé qué, y te sale feliz, ¿no? Y hay sesiones en las que dices, wow, esto está más complicado de lo que pensé, ¿no? Entonces hay que reevaluar los hitos de logro que se puso, hay que revisar, investigar, ver esta herramienta realmente le funcionó o no. De repente, y yo evalúo mucho después de una sesión de coaching, eh, si es que tal vez pude preguntar alguna pregunta adicional, llevo una bitácora de los coaches, eh, y ahí voy viendo, ¿no? De repente me debí quedar con las preguntas poderosas, soy muy autocrítica también, pero para lograr esa mejora continua. Entonces me cuestiono mucho, ¿no? De repente debí profundizar, de repente debió dolerle un poco para que entienda más, o debí sacarlo un poco más de la zona de confort o no, ¿no? Y danzar con el cliente, que es parte de, Sí. ¿no? Pero sí, hay sesiones y sesiones. Y más de una vez he recomendado acompañamiento psicológico o psiquiátrico, o psiquiátrico también. Cuando conocí a Andrea en un foro de networking, Ujú. parte de lo que más me llamó la atención y por la cual la quise invitar al podcast fue porque se presentó de una manera y ella dijo que estaba en un proceso de ayudar a las personas que venían del mundo corporativo al mundo del emprendimiento en su proceso de transformación. Uh-huh. Entonces, quiero que nos cuentes un poco si tu experiencia, lo que tú viviste, lo reflejas en esas personas o cómo arranca ese proceso desde yo contactarte y decirte, mira Andrea, estoy pasando por este proceso, Uh-huh. cuéntanos casos, si hay patrones, si hay alguna fórmula que tú hayas identificado en todos estos coaches que le has hecho mentoring o por qué llega un momento y me despierto y digo, Jorge quiere pasar de ser el 15 y 30, como le decimos, a hoy un emprendedor o un empresario. Uh-huh. Bueno, retomando esto de lo que ves desde pequeños, mis dos papás son emprendedores, mi papá y mi mamá son emprendedores. Entonces siempre he visto mucho trabajo desde ese lado, ¿no? De que tú puedes crear tu propia empresa, de que es totalmente posible, de que eventualmente saliendo del mundo corporativo es mejor que tengas algo propio, que lo puedes desarrollar, armar a tu propio estilo, crear tu propio lugar. Entonces, desde ese lado sí, les agradezco un montón porque siempre estuvo esa posibilidad ahí, ¿no?
Entonces ya cuando yo paso a trabajar temas de coaching, empiezo trabajando un montón con emprendedoras de diversos rubros. También he participado en procesos de coaching ejecutivo, pero con lo que más he trabajado es con emprendedoras. Entonces, tengo emprendedoras de moda, del rubro textil, diverso. Entonces, cuando ya paso a ver exactamente qué podría recomendar o a quién podría acompañar por el mismo proceso que yo pasé y porque he trabajado con personas del mundo corporativo y del mundo del emprendimiento, es que dije, ok, puedo ayudar a los que estén en ese proceso, porque no solamente es un tema de que, uy, salí del mundo corporativo, tengo el presupuesto suficiente, no con mi liquidación, voy a ver qué voy a hacer. No, ahí no queda. Tú puedes tener todo el presupuesto del mundo, pero puedes creer que no eres capaz de hacer algo. Salen todas estas creencias limitantes, las famosas creencias limitantes. Puede haber un tema de que no estás conectando realmente con tu objetivo, ese objetivo no está ligado con tu propósito, te planteas una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú quieres hacer, ¿no? Siempre me gusta poner como de ejemplo no sé, imagínate que llega un coachee a la sesión y me dice, Andrea, quiero ser piloto de aviones. Quiero poner un emprendimiento, ¿no? De pilotaje de aviones. Ok, listo, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia? No, nada. Ah, ok. Entonces, parte desde ahí, ¿no? Que tengas la instrucción necesaria, ¿no? Que tengas que viene amarrado a la capacidad, que creas que te mereces ese cambio, ese salto, que veas que es posible, que tengas, bueno, sí, nuevamente, ¿no? El tema de las competencias, de repente por ahí está asociado al entorno en el que te mueves, no sé, si quieres convertirte en estos espacios de networking justamente, ¿no? ¿Quieres estar entre emprendedores empresarios, ¿no? Emprendedores que en su camino se convierten en empresarios, pues empieza a reunirte con ellos, ¿no? Trata de compartir en un entorno así, participa, eres coach, te sientes solo, participa en una comunidad de coaching, ¿no? En Latam Coaching Network, que es la escuela que yo represento, trabajamos mucho eso. Es que tú te graduaste de coach y es como que ya soy coach, ¿y ahora? ¿No? Lo mismo, es como, ¿y ahora? O de repente yo, estando en el mundo corporativo, estudié coaching para aplicarlo con mi equipo de trabajo. Súper válido. Pero luego digo, oye, ¿sabes qué? No, esto ya siento que estoy listo o lista para llevarlo a un segundo paso y quiero empezar a hacer mis talleres, quiero hacer sesiones 1-a-1, quiero plantear mi marca, no sé por dónde ir, ¿no? No sé qué hacer. Entonces, ahí el entorno te ayuda mucho a conectar con personas que están pasando lo mismo que tú y dices, ah, ok, no soy el único, ¿no? Porque el mundo del emprendimiento se siente muy solo, dependiendo de lo que estés haciendo, se siente muy solo. Es súper cansado además, porque pasas de tener a tu jefe directo a tener tus clientes que vienen siendo como tus millones de jefes también al mismo tiempo, ¿no? Sin que lo sean. Entonces creo que el entorno es un punto súper válido para trabajar cualquier tema de emprendimiento también. ¿Qué es una creencia limitante y qué hay detrás de esas creencias limitantes? Si era lo que les contaba hace un ratito, la creencia limitante es asociada a los juicios que uno pueda tener, ¿no? Entonces, a veces decimos que una creencia limitante se originó por determinado hecho, igual que las heridas, que van como bastante amarradas, pero no necesariamente es así. Justo hace unos días conversaba con una persona sobre esto y le decía, el hecho de que tú te hayas sentido, por ejemplo, ¿no? En el tema del abandono, que tú te hayas sentido abandonado de pequeño, no quiere decir que tu hijo se vaya a sentir abandonado. Tal vez el abandono no se le activa para nada a él y tiene otro tema que trabajar. X cosa, ¿no? Y las creencias también van amarradas de eso. A veces están asociadas a alguna frase que te han repetido mucho. Todo tiene que ser perfecto. Uy, Dios, qué peso tiene eso, ¿no? Todo tiene que ser perfecto. ¿Y qué tal que cuando no lo es? Entonces las creencias se presentan de tres formas, que era lo que te contaba, se presentan como falta de posibilidad, que es yo creo que no puedo hacer nada, no soy suficiente,
no soy, no soy capaz, ¿no? Y luego falta de posibilidad, falta de merecimiento, no me merezco ser más feliz, tengo que seguir donde estoy, esto es lo que me tocó. Y el tema de la capacidad es importante, ¿no? Que está asociada a la instrucción, o sea, realmente, ¿qué necesito para ser un mejor profesional? Tengo que tener instrucción mínima de lo que voy a hacer, ¿no? Tengo que seguir especializándome, tengo que rodearme de las personas correctas. Entonces, va así, ¿no? Es importante entender que la creencia no solamente está asociada a un hecho determinado, que vienen con nosotros, que nos hablan de distintas maneras, que activan cosas y que está en nosotros empezar a trabajarlo poco a poco. Es un camino largo, uno no puede quitarse cosas que ya aprendió a lo largo del tiempo en 5 minutos, hay que desaprender. Y en ese proceso, ¿cómo manejas cuando un coachee se te estanca? Que se te estanca, que hay momentos que se bloquean. Los regreso al objetivo principal, ¿no? Y es como, estábamos trabajando esto. Después podemos trabajar otro objetivo más, dependiendo de lo que sea. Reconectemos con eso y desde ahí volvamos a trabajar. Y los hitos de logro son importantes, porque en los hitos de logro el coachee va viendo, ok, ¿no? Parto del 0, que es que no tengo nada. En el 1 ya tengo por lo menos las ideas de mi proyecto. En el hito número 2 ya escogí cuál es. En el hito número 3 ya le pongo fecha a cuándo voy a empezar a ejecutarlo. Y las acciones que van surgiendo de cada sesión son las que cuando el coachee cumple estas acciones, se celebra ese logro, ese mini logro, y eso ayuda, lo alimenta. Y también cuando no lo logra, el analizar por qué no lo logró, le ayuda a identificar cuál fue ese saboteador que apareció, ¿no? Dentro de la responsabilidad ética de ustedes, que siempre, Carlos siempre habla mucho de la ética y estas vainas, se vale decir a la persona, sí, regrésate. O sea, se vale... Porque hacerlo retroceder, sí, dice él. pues, O sea, en no sé ese si- proceso. O sea, no sé si retroceder o sí, yo hoy me levanté así como tú tuviste, pasaste por varias etapas, ok, de encontrar que esa persona definitivamente no está lista para emprender, sino lo que está lista es para seguir, y lo que no le gustaba era su trabajo, sino otra cosa. O sea, ¿es válido esa situación? Sí, no, Total. ¿Y las ha pasado? totalmente. Y lo que yo he visto con las personas que he tratado también es que varios me han dicho, por ejemplo, ¿no? Algún coachee me ha dicho, mira, ¿sabes qué? Sí quiero poner mi emprendimiento, pero no ahorita. Y me he dado cuenta en el proceso de coaching que no lo quiero ahorita. Ok, listo. O que quiero ir paso a paso. Y eso es importante también y lo he visto mucho en coaching. El tema de si donde tú estás está asociado a tu propósito o no. Por ejemplo, si tú eres ambientalista y trabajas en una minera, ¿no? Tal vez no es tu lugar. Tal vez no te va a dar toda la comodidad del entorno en el que tú podrías florecer, expandirte o lo que sea, ¿no? Entonces, a veces parte desde ahí, a veces es saber si realmente ese sitio donde tú estás te va a llevar a donde tú quisieras estar más adelante. Y tendrás que seguir los pasos que tú quieras. Cada proceso es Diferente. especial, es diferente. Y que tú puedes decidir si quieres ser víctima de las circunstancias y de todo lo que te pase, o realmente empezar a tomar acciones que te lleven a ese nuevo lugar. Pero ese nuevo lugar siempre me pasa cuando me pasa algo que no me gusta, cuando me pasa una tragedia, cuando o has encontrado gente que en plena felicidad de su vida corporativa se hace igual la pregunta y dice, mira, no, yo estoy bien aquí, pero en realidad lo que yo conecto es con otra cosa. Sí, sí, también. En plena felicidad de la vida corporativa que han dicho, oye, ¿sabes qué? Ya le entregué lo que le tenía que entregar al mundo corporativo, ahora quiero contribuir desde lo que yo construya. Y yo quiero construir este nuevo espacio a mi manera. Y estoy listo para hacerlo. Y es ahí donde uno se cuestiona, a pesar de que te estén pagando súper bien, a pesar de que tengas un equipo y estés súper feliz con tu equipo, puede llegar a algo que te diga, Quiero el cambio. quiero ese cambio. Y hablando de cambios, y perdón que te interrumpa, Jorge, ¿qué haces o cómo manejas a aquellas personas que se acercan a ti y te dicen, Andrea, le tengo miedo al cambio? Necesito que me ayudes. Cualquier paso da miedo,
pero el miedo te puede acompañar y se transforma en una emoción de eso que vas a lograr. Y finalmente, cuando tú tomas la responsabilidad y le dices al miedo, mira, lo vamos a hacer. Lo abrazas. Lo vamos a hacer con miedo. Y si pasa algo malo, es mi responsabilidad. Es decir, tú me estás acompañando, pero si la fregamos, ¿no? Si esto sale mal, es mi responsabilidad. ¿Y sabes qué? Podemos volver a empezar. Podemos cambiar las cosas. Podemos reacomodar. Podemos volver a cambiar. No pasa nada. O sea, sí, bueno, perderemos plata en el camino, Claro. tendremos que ajustar, ¿no? Pero fuera de eso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Realmente impacta si dice, no, ya es hora de hacer las cosas distintas aunque tenga miedo, porque la peor pregunta, y eso siempre se lo digo a mis coaches, es ¿qué hubiera pasado si? Sí, el arrepentimiento. Es la de las más dolorosas. Y me activa todas mis heridas, creo. Porque es verdad, es ¿qué hubiera pasado si? Y me lo pregunto ahorita, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera venido a Panamá? ¿No? Agradezco haber confiado en esa Andrea de antes, ¿no? Que me haya dado las herramientas de decir, bueno, vamos a hacerlo. Tocaste un tema que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho el coaching porque nosotros hablamos mucho desde las heridas. ¿Cómo lo manejas? Desde reubicarme y entender que yo soy el que la acompaña, el que acompaña a la persona, yo soy la persona que lo sostiene en el proceso y que es su historia, no la mía. Y eso me lo digo como mentalmente. Reacciona, no es tu historia, es la suya. Y tú estás al servicio de la persona. Entonces ya, en verdad, con la práctica eso funciona mucho mejor. Y cuando termino, ya ahí me pasa lo que tú dices, Carlos, que es como, ya, vamos por un vaso con agua, vamos a pasar palo santo, Sí. vamos a soltar esto que no es mío, ¿no? No es, y cuesta. Sí. Cuesta mucho porque para uno generar contexto y generar confianza en el coachee, uno tiene que llegar hasta ese punto emocional de que él se pueda abrir con nosotros y al final te vas a recargar. Y yo hago eso, yo al final digo, bueno, esta historia no es mía, yo estoy para ayudar. Tú hablaste de coach transformacional. Ujú. Si yo te pregunto, hay aquí 100 alumnos que te dicen, profesora, ¿qué es el coach transformacional? ¿Qué responden? Como yo lo veo, porque estaba tratando de ubicar una manera de sintetizar este coaching pragmático orientado a resultados que yo estudié en la maestría, más las herramientas de PNL que me ayudan para que el coachee conecte, más el tema ontológico que estoy terminando de la formación. Entonces dije, vamos a ponerle transformacional. Este es mi estilo, que pueda, porque finalmente es lo que tú dices. Yo puedo tratar a alguien en coaching ejecutivo, pero yo estoy tratando a la persona. Total. No estoy tratando al ejecutivo. No, estoy no eres tratando al gerente, claro. Es la persona. Y ese cambio que la persona haga va a impactar en su vida profesional y en su vida personal. Uno no puede ser un jefe que no escucha a su personal, ¿no? O que aprenda a escuchar a personal, pero en casa no escucha a su esposa. O sea, ¿dónde estamos? Total. O sea, va alineado uno con el otro, ¿no? Y ahí he trabajado con ejecutivos, por ejemplo, que me decían, no, yo lo que pasa es que no sé decir que no en el trabajo. Pero mi esposa normal, cuando quiero irme a jugar fútbol, yo sí le digo, no puedo salir contigo, no voy a dejar mi fútbol, ¿no? Entonces, ok, o sea, se aplica para una cosa, ¿no? Está fragmentado, pero no se aplica para la otra área. Y te das cuenta, ¿no? Voy con una pregunta fuerte, de esas preguntas que la gente pone like y nos escriben y nos Y mentan la madre. te reacciona, te Te reacciona. Y voy a hablar yo primero. O sea, voy a poner mi vida, mi experiencia, porque cuando hemos leído de coaching y vas leyendo y leyendo y aprendiendo y empiezas a cuestionar la fe, empiezas a cuestionar la religión, de cierta forma. Yo, Carlos Ferreira, me empiezo a imaginar y a generar dentro de mi ser un Dios, una energía, algo sobrenatural, a la cual le pido, de lo cual me apoyo. Y choca mucho a veces porque tú necesitas ser tangible y real y explicarle al coachee por qué las cosas suceden y por qué le está pasando esto y aquello. Y una de las preguntas fuertes del coaching
Como por ejemplo, ¿a quién le agradeces tú todos los días? El coach te no, a Dios, a Dios, a Dios. Y nunca te agradeces a ti mismo. Y entras en ese punto de la fe, ¿no? De lo que crees. ¿Cómo llevas de la mano? Porque siento, viéndote, mirándote, que eres creyente, Ujú, ¿sí? efectivamente. Eres creyente. Y te debe haber pasado en alguna sesión que apareció Pedro Pérez y te dijo, no, yo no creo en nada. Ah, sí. Ajá, ahí viene. Ujú. Coach con transformacional. Adelante. En ese sentido, mira, creo que todos podemos tener algún referente espiritual que nos acompañe. Quizás no para todos se va a llamar Dios. Ujú. Yo soy católica, no soy tan practicante. Me casé en un jardín, no me quise casar en la iglesia, pero encontré un padre que me quiso casar en el jardín y fue una boda católica. Eso puede generar muchísima polémica, ¿no? Pero lo quise hacer así porque lo quería hacer a mi manera. Y yo sé que para conectar con Dios no necesitaba exactamente estar en una iglesia. Entonces, bajo esa premisa, yo creo mucho en el mundo espiritual y soy muy abierta para las técnicas que se puedan realizar, así como les conté lo del café y tal, reiki, chakras, todo. Entonces, yo puedo entender que alguien diga, no creo en nada, pero en eso también hay algo. Claro. En la nada Hay un algo. temor a algo. Hay un temor a Total. algo, hay un miedo a soltar el control de que todo no está en tus manos, ¿no? De que hay algo más divino que está moviéndonos. En algo creerá, finalmente. O si no, pues creerá en el fútbol, creerá en Maradona, no sé. Pero en algo creerá. Entonces, finalmente es encontrar eso. Y si realmente no creyera en nada, al menos podría conectar con lo que quiere lograr, ¿no? Y eso también es una herramienta espiritual y eso también tiene algo espiritual. Entonces, por lo menos puede creer en sí mismo, en su familia. Hay mucho que profundizar ahí, pero sí se llega a algo. Y yo siempre, y por eso también, de hecho, es en la etapa de transformación en la que está mi marca, que el branding y todo, para hacer un coaching hub que pueda yo poner al servicio de los demás coaches especializados en distintas temáticas, porque yo no soy un todo que los pueda ayudar, ¿no? En exactamente todo lo que necesiten. Y sí me parece importante trabajar con otros especialistas, como puede ser un coach holístico. Yo he tenido mucho acompañamiento espiritual en distintas ramas que me ha ayudado que me han ayudado a poder estar aquí con ustedes y de hecho haberme mudado y haber hecho todas esas cosas, ¿no? Entonces no es solo el coaching, es lo que uno va practicando y lo que puede estar utilizando. Cuando tuve ese momento de quiebre que les conté, de que no sabía dónde estaba y que a dónde iba a ir antes de los estudios, antes de la pandemia, antes de los estudios de coaching y la pandemia, yo tuve acompañamiento en terapia de psicoanálisis, que me ayudó muchísimo, y también tuve acompañamiento holístico, alineación de chakras, reiki, ¿no? Y también hice una serie de cosas, ¿no? También empecé a cuidarme más en el tema de salud, todo, y la gente me decía, Andrea, tú estás loca, 3 cosas a la... O sea, ¿cuántos más especialistas vas a tener ayudándote? Los que sean necesarios y los que pueda pagar. Al final son herramientas que vas acumulando, son claro. herramientas, y finalmente en ese proceso me sentí mejor, ¿no? Para el tema de los ataques de pánico que uno puede tener y todo eso, me sentí mejor. Y esa mezcla me ayudó. Entonces, pienso que uno puede trabajar con un coach, pero si realmente quiere explorar un tema familiar, puede ir con un constelador familiar. Uno bueno, que se le pueda recomendar y que lo ayude a trabajar eso también. O puede irse a la iglesia y rezar una vez a la semana también, si eso lo ayuda. Pero sí hay que tener algo de ese lado también. Es importante la conexión espiritual. ¿A quién le das gracias? A Dios, a la vida. Sí. La semana pasada era el universo. El universo. El universo. La semana pasada tuvimos un invitado aquí que bastante disruptivo, pero él le puso universo. El universo me parece que engloba todo. Sí, estar
soltar en el proceso, ¿no? Eso que tú decías también al comienzo es importante, rendirte también, decir, ok, esto que yo estoy haciendo, esa fe, es como lo que estoy haciendo me va a llevar a donde quiero estar, pero también tengo que creer en mí, ¿no? Creer en lo que estoy haciendo. En tu experiencia, ¿qué es más fuerte trabajar? ¿El perdón o la culpa? Mira, ahí me dispara. Haciendo preguntas de mi... Sí, Estás haciendo sí, preguntas de... estamos en Me sesión de encanta. coaching. No, está haciendo Estamos preguntas de en mis sesión universos. Está bien, mi universo. ¿Te imaginas? De mis Sí. universos. No, pero es que esos son muy fuertes, te lo digo porque lo vive uno a diario y quedas ahí en ese... Sí, creo que para mí perdonarse a sí mismo es importante, pero soltar la culpa te puede llevar más rápido a otro lugar. Y en coaching es importante entender que lo que estamos trabajando es tu puente al futuro, ¿no? Exploramos algo del pasado, pero en verdad trabajamos el presente para llevarte al futuro. Entonces ya cuando empezamos a escarbar algo, tenemos un paciente que es clínico, porque nosotros trabajamos pacientes no clínicos, bueno, zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato. Mira, tuve una sesión hace poco de un muchacho que es súper inseguro, lloraba, o sea, y empezó, ¿sabes? Empiezas el trabajo, en algún momento de tu vida cuando te sucedió algo igual y llega al punto que su problema era su papá biológico. Nunca lo aceptó, que lo rechazó, que la familia por parte de papá le decía bastardo y una serie de cosas. Y cuando tú estás en una sesión de coaching ves que todos los quiebres que ese muchacho tiene salen de la misma mata, de esa mata, ¿no? Por eso te toca el tema del perdón, porque sucede mucho que esos muchachos que no pueden soltar ese tema del papá, que no quieren perdonar, yo siempre les digo, tómense el tiempo de averiguar y preguntar cómo fue la infancia de su padre. Y no con eso quiero justificar que te haya reflejado en ti ese maltrato psicológico y emocional, porque no es justificable, pero para trabajar el perdón, tú también tienes que entender por las heridas que esa persona ha pasado. Y créeme que es fuerte, por eso yo siempre me toca hacerme esa pregunta, decir, esto no es mío, esto es de él, yo lo estoy ayudando. Porque ese tipo de situaciones es fuerte, debe haber pasado mucho. Sí, y en realidad nosotros en coaching decimos que el mapa no es el territorio, ¿no? Ujú. Y un ejemplo que yo uso mucho cuando sale esta figura del papá o la mamá, ¿no? Que yo no entiendo porque yo quiero hacer esto y ellos no. Entonces les digo, mira, imagínate que entras al cine, ¿no? A ver una película, pero ya pasaron 40 minutos de esa película o 50 minutos de esa película. Entonces tú ves al personaje, ¿no? Tú ves al personaje actuando de determinada manera. Y tú dices, ¿por qué este personaje se comporta así? Bueno, ya hubieron 40 minutos antes Que no viste, viste la misma historia. ¿no? Y le pasaron ciertas cosas que han hecho que ese personaje en la actualidad se comporte de esta manera. Entonces creo que cuando despersonalizamos y entendemos que el comportamiento viene de lo que aprendieron ellos, O lo que vieron. o lo que vieron, lo que decidieron aprender, lo que sintieron, qué sé yo, podemos, nuevamente voy a usar esa palabra, pero sí podemos soltar un poco eso y ver a la persona como un ser humano De otra manera. y desbloquear o derrumbar esa imagen fantástica que nos queremos crear, esa historia que nos queremos contar, en el que somos víctimas de cómo nos trató nuestro papá, nuestra mamá, y por eso ahora somos así, y decir, no, ok, a ver, un ratito, sí, influye mucho lo que vivimos desde pequeños, pero ya estás grande, ya puedes tomar tus propias decisiones, ya puedes trabajar en ti mismo y hacer las cosas diferentes. Tú puedes marcar hoy puede ser tu punto de partida para tener la vida que deseas, y si tú te vas a pasar la vida siendo víctima de lo que te pasó, pues te vas a quedar en el mismo lugar y en ese lugar no crece nada. Y el emprendedor, ¿por dónde pasa? Porque ahorita me quedé en, no me lo merezco, no tengo la capacidad, y la primera era de las creencias limitantes. Es posible, soy capaz y lo Es merezco. posible. Entonces, si algo me pasó Ujú. en mi infancia, en mi vaina, muy posiblemente se ve reflejada en estas tres o no tiene nada que ver. Va a depender mucho también de esa capacidad que tú tengas de saber sobrellevar, transformar
e invertir esa realidad de vida que tuviste en el pasado para escribir un mejor futuro. Y si no estás en capacidad, entonces aparece la figura de un coach. No sé si te voy respondiendo. Ayúdame, ¿cómo se llama? Colega. Tú te puedes contar la historia más triste del mundo. Y la más espeluznante que haya va a ser peor que cualquier película de terror. O te puedes contar que la historia fue difícil, ¿no? Esos primeros capítulos, como decía Carlos, fueron feos, pero fueron terribles, fueron súper difíciles para ti, independientemente de lo que te haya pasado, porque hay situaciones y situaciones, pero que tú en un momento decidiste cambiar, decidiste girar y decidiste tomar, aunque suene feo, lo mejor de lo peor que te pasó, para hacer las cosas distintas. Y para que en un futuro, no sé, cuando logres más cosas y retrocedas, digas, ay, qué orgullosa me siento de mí, ¿no? Lo logré. Pasé por eso, por esto. Y no sería la persona que soy ahora si no hubiera pasado por ese momento difícil, ¿no? Esa parte creo que ayuda bastante a entendernos y a aprender que de los aprendizajes viene lo que pasó ahora. Que tiene que haber llovido fuerte para que salga el sol. ¿Encuentras más creencias limitantes en la mujer cuando te llega a emprender porque la sociedad le dice, no es mi tiempo, tengo que estar en mi casa, a un hombre emprendedor? Hay muchos ejemplos por citar. Uno es que hay una oferta laboral, ¿no? Y los hombres, si tienen el 70% de los puntos que se ofrecen, se presentan. Una mujer se presenta si tiene los 10 puntos, si tiene el 100% de los puntos que están solicitando en la oferta, o por lo menos el 95%. Entonces, desde ahí, una mujer lee los requisitos y dice, ok, si yo no sé esto, yo no me presento. El hombre se presenta igual y ve cómo convence. Y sobre la marcha va. Así es. Entonces, desde ahí te das cuenta que son distintas maneras de ver el mundo. Y como mujeres que nos han metido esta idea de que tenemos que hacer todo a la vez, ¿no? Mamás, esposas, buenas hijas, exitosas, verte bien. El hombre puede estar gordito, no pasa nada. El hombre, no, qué lindo, qué hermoso. No, la mujer sí, peinada, maquillada. Entonces, creo que va desde el lado de esa sobreexigencia que ya se está rompiendo actualmente un poco más. Entonces, sí pueden haber un poco más de creencias asociadas a eso, pero igual el hombre muchas veces no lo manifiesta, ¿no es cierto? Por eso de que se encierra un poco más. Entonces a veces le cuesta estar en contacto con sus emociones. Y yo siempre digo que es más fácil ayudar a alguien a gestionar sus emociones cuando sabe tocar sus emociones que trabajar con alguien que no toca una emoción. Porque el día que la toca es como... Sí. Duele muchísimo. Y eso pasa con muchos hombres. Y por eso la mayoría de un universo de coaching o de coachee son mucho más abiertas y más predispuestas a una sesión de coaching las mujeres que los hombres. Nosotros somos un poquito, no quiero decir la palabra machista, pero sí emocionalmente cerrados a querer mostrar nuestros quiebres, por así decirlo. Y cuando he trabajado con hombres, igual me ha gustado que cuando se dan cuenta de algo, es como, wow, Andrea, no te imaginas cómo me cambió la vida esta pregunta, o cómo, o sea, con una emoción. O sea, cuando se abren, sí, se abren. Se abren, Total. ¿no? Pero cuesta llegar hasta ahí. Sí, ¿O no te pasa como que uno como hombre necesita como más validación al momento de hablar contigo como coach? A ver tú qué has hecho y a ver qué tienes atrás para saber. O... Sí, es que nosotros somos un poquito, tenemos como 3 goticas más de cianuro de ego en la cabeza. Y quizás sentarme, aquí ella cambia porque es una dama, pero un hombre con un hombre, hablar de coaching, hablar de emociones, le cuesta. Es un tema de como que, o sea, voy a validar qué has hecho tú como para que yo confíe en ti, que esa es la parte más fuerte y más complicada del coaching, generar contexto, generar confianza. El rapport. Porque si tú no generas confianza, que es el rapport, ahí no hay coaching. Sí, Nunca habrá coaching. No, pierdes el tiempo con eso. Pero cuando llegas a generar esa confianza, el trabajo es mágico. Sí, todo. A mí me ha pasado trabajar de hecho, de mis primeras sesiones,
con un gerente de un rubro súper duro, yo mucho más pequeña en edad, ¿no? Y uno como que se va haciendo más chiquita, ¿no? ¿Te ha tocado un psicólogo? Todavía no. Pero de hecho, son herramientas Sí. complementarias, No. ¿no? Y dicen que el coaching es psicología orientada a objetivos. Exacto. Aunque vaya a generar Resistencia. Problemas. No, Problemas. que tuvimos Problemas aquí en psicólogos. Anótalo para el viral. No, tuvimos psicólogos aquí y lo dicen, o sea, sí, no tiene que ver, o sea, cuando dicen no tiene que ver es porque el coaching va a un quiebre, a un objetivo en específico. Si tú ves una patología o ves algo que va Claro, más puede allá, ser, sí. no voy. Ujú. Yo sí he tenido la oportunidad de ver 2 psicólogos y al principio entras con muchos temores, porque te haces el prejuicio o el juicio de Ujú. qué le puedo dar yo a este señor. Claro. Y precisamente es todo al revés, porque él necesita drenar mucho más que nosotros y necesita, como dice el coaching ontológico, necesita que alguien le cambie el tipo de observador que es ante la realidad. Y esa es una de las funciones más importantes del coach. Este podcast me enseñó a que psicología hacia atrás, coaching hacia adelante. No, No eh, lo este digas mal- así, por no. favor. Mal aprendido, ¿no? no, sí, o sea, sí, pero también un psicólogo o un terapeuta te pueden generar una hoja de ruta hacia el futuro. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que les va a llevar mucho más tiempo porque él va a querer, voy a decir una palabra, no sé si esté bien dicha, va a querer esculcar cada momento de tu existencia para ver qué se puede agarrar de ahí. Y si encuentra algún tipo de desviación, de patología, también se va por ahí otro rato. Entonces, un coach va más orientado al resultado, más a una sesión, 2, 3 sesiones máximo. Un psicólogo se puede quedar contigo 6 meses, tranquilamente. Creo que depende del momento en el que estés, lo que realmente quieras lograr, ¿no? Es como diría que es como un mix en ese sentido. Yo cuando trabajé con el psicoanalista, lo que necesitaba en ese momento era un psicoanalista. O sea, yo necesitaba en ese momento un coach, necesitaba un psicoanalista, pero quería entender, quería escarbar, quería ir hasta el día de nacimiento y entender por qué había tal o cual cosa. Entonces, creo que por eso es importante, y ahí vuelve el tema ético. Para un proceso de coaching hay que tener compromiso. Sin compromiso no se puede hacer nada. Si la persona, es por eso que a veces el coaching ejecutivo no funciona. Porque el jefe dice, yo quiero que mi coachee, que mi Gerente. aprenda esto, a hablar en público. Listo, ya está. Eso es Así que te mentoría. pago a ti como coach para que lo desbloquees, ¿no? Rompas sus creencias y él pueda exponer frente a los directivos de la empresa. Listo, ok. Y cuando te sientas con el coachee, te das cuenta que lo que quiere es capaz salir del trabajo en el que está, Claro. porque ya no es feliz ahí. Entonces, ese proceso, al final, ¿cómo vas a quedar con el jefe que te contrató? Sí, es que tú me lo preguntabas a mí, ¿te acuerdas? Tú me decías, bueno, pero aquí puede salir que mitad del equipo se te quiera ir porque te ha dedicado a otra cosa. Y bueno, fenomenal. Ya está. O sea, que si si logras que eso se desbloquee y que esa persona esté mejor en Sí. otro lado, pues que rinda más en otro lado y que nos rinda mucho acá. Que se pueden trabajar a veces como los dos, ¿no? Cuando me ha pasado eso, he dicho, ok, tu jefe quiere que tú hables en público y para eso vamos a trabajar tal y tal, ¿no? Vamos a ir avanzando sesión por sesión. ¿Tú qué quieres? No, yo quisiera salir de acá al menos con un proyecto en mente. Ok, veamos la manera de trabajar las dos cosas. Sí. Es un poco más difícil, pero se puede, se alargan las sesiones para que la persona salga contenta del proceso, porque lo importante es el coachee finalmente, aunque hay una persona de por medio que te esté contratando. Andrea, tú tienes una plataforma que se llama Ladies Brunch. Quisiera que nos contaras de qué se trata un poco. Y también preguntarte, tienes la oportunidad de conocer el mercado de Perú y ahorita estás aquí en el mercado de Panamá. ¿Hay diferencias entre la mujer emprendedora por la manera de pensar en Perú, aquí en Panamá, o hay un hilo conductor? O cuéntanos un poco de eso. Sí, a ver, Ladies Ranch es una organización, es una comunidad que ya tiene más de 10 años en el mercado y está presente en varias ciudades en Latinoamérica y en España. En Lima yo tomé este proyecto en el 2022. Me convertí en la embajadora de esta comunidad en Lima, creció un montón y luego cuando ya me vine a Panamá, ¿no? Como para tener el contexto, me dijeron, ¿por qué no te llevas este trabajo también a Panamá? Porque acá había habido hace unos años una embajadora, pues se mudó a otro país, X. Entonces, ahora vamos a tener nuestro primer networking y en verdad es un espacio en el que una emprendedora cuenta su historia, una emprendedora ya convertida en empresaria o de mayor trayectoria,
cuenta su historia. Entonces no es un workshop, es la historia detrás de su emprendimiento. ¿Qué le pasó? ¿Cómo le fue? ¿No? Conversatorio. Es un conversatorio y todas las chicas, justamente las emprendedoras que participan de estos desayunos o brunches, les hacen todas esas preguntas como qué pasó cuando le dijiste a tus padres que ibas a cambiar y no sé qué, ¿no? En realidad, entre las mujeres peruanas o las emprendedoras peruanas y las emprendedoras en Panamá, encuentro más similitudes que diferencias. De hecho, hay diferencias culturales, ¿no? Y Panamá es un lugar súper rico en temas culturales, porque mira, acá nomás estamos conversando una peruana, ¿no? Un venezolano, o sea, siempre hay diferencias o en ese aspecto y palabras que tenemos que afinar, ¿no? Yo puedo decir, en Perú se dice que capo cuando alguien es muy instruido. Pues resulta que acá una amiga me decía, Andrea, no digas eso. Y yo, ¿por qué? Porque suena a la mafia. Y yo, ¿la mafia? ¿Cuál mafia? Entonces me dice, sí, acá capo es como el capo del cártel, ¿no? De algo así. Y yo, ¡ay, Dios mío! Ok, eliminando capo de la cabeza y diré crack, no sé. Sí. Entonces sí puede haber eso, pero en términos de qué busca una emprendedora, no, porque lo que busca son, o lo que he encontrado que busca son espacios de contención, de explorar, de decir, bueno, estamos entre mujeres, eso es lo bonito ¿Qué me de Lady recomiendas? ¿Qué Brunch hago? también. ¿Qué hiciste tú? Mira, yo lo hago así. ¿Qué tipo de herramienta estás utilizando para tus redes? Yo utilizo esta. Oye, hagamos una sinergia. Me siento sola, quiero lanzar, quiero hacer no sé, una mini feria de postres. Oye, mira, yo hago tal cosa, ¿lo hacemos en conjunto? Sí, súper. Mira, tengo este espacio acá. Entonces, ese de poder trabajar en comunidad, creo que suma un montón para las dos, porque lo que más, para los dos países, porque lo que más encuentro es bastante soledad en el tema del emprendimiento. Aquí. Y en Perú también, o sea, en los dos. Es como... y también encuentro en menor dosis que es un tema de empezar a cambiar la mentalidad, el hecho de decir, oye, yo hago tortas de chocolate, tú haces, no sé, 3 leches. No podemos hacer algo en conjunto porque competimos, ¿no? Y las mujeres somos más profundas en ese tema. El hombre es más práctico. El hombre es, no, yo quiero hacer lo mío y tú haz lo tuyo, ¿no? Las mujeres como que le podemos dar un poco más de vueltas a eso y a veces tal vez no somos tan directas, pero tenemos que entender que trabajando juntas hacemos cosas más potentes y eso es lo importante. Y pueden salir sinergias súper interesantes que sumen a las dos. Yo ahorita mañana tengo un taller online gratuito con una coach argentina que tenemos varios puntos de encuentro entre lo que hace cada una, pero estamos haciendo un taller en conjunto y una está aprendiendo de la otra y estamos dándole ese regalo a nuestras comunidades. Entonces, ¿por qué no? Sí, hay un tema cultural. Por ejemplo, tú vas a México y el emprendedor o emprendedora en México ya sabe que tiene que hacer un business plan, ya sabe que tiene que hacer un modelo financiero, ya sabe que con esa información va a un fondo, a un venture capital y consigue dinero. Nosotros culturalmente no, ahora no, aquí, digo Panamá, no tenemos esa cultura. Nosotros, los emprendimientos de nosotros son, hago tortas, me meto en Instagram, lo pongo y lo vendo. No tienen esa asesoría de decirle, hey, ¿dónde está el business plan? Muéstrame un business plan, muéstrame un modelo financiero. Si te presto dinero, ¿en cuánto tiempo me lo puedes devolver? ¿O en cuánto tiempo está el retorno de la inversión? Tú vas a México y en México tienes 300 fondos para Venture Capital o Angel Investor. Panamá, me atrevo a decir que no hay. Perdón que lo diga, pero creo que no hay. Mira, aquí yo he encontrado un programa súper, súper completo que de hecho me está ayudando y me ayuda un montón, que es Canal de Empresarias. Y en Canal de Empresarias justamente te acompañan en ese proceso. Te acompañan desde la idea hasta que tú puedas saber lo que necesitarías para lanzar un proyecto. Es un programa totalmente gratuito y que te permite conectar con muchísimas emprendedoras y que te dan la información completa. Sí hay bastante informalidad, en Perú también, aquí también, sí es verdad. Pero creo que eso va por el lado de pensar que emprender es súper difícil, que el trámite legal es carísimo, que no voy a poder constituir una empresa, que mejor lo voy haciendo así de pasito a pasito, luego veo, ¿no?
hasta que van creciendo en el proceso o van viendo otras personas que lo están haciendo distinto de manera formal y están avanzando, y eso también les inspira a querer formalizarse, ¿no? Esos espacios pueden traer muchas oportunidades para formalizarse también. Y eso sí es algo que todavía está en proceso de trabajo y de cambio de chip. Pero se está trabajando, Se está que es lo trabajando. importante. Sí. Jorge. Sí, esa falta de estructura fue uno de mis primeros choques cuando vengo del mundo corporativo a este mundo del emprendimiento. Ujú. Y desde el lenguaje, de no entender que aquí todos tenemos que ser orientados a resultados, porque esa es una frase muy corporativa. Ujú. Hay que estar orientado a resultados, pero cuando tú hablas con tu equipo, llámese en la industria que se llame, es muy difícil que la gente esté orientada al resultado, porque el resultado es para el dueño, ¿sabes? Entonces, si yo hago más plata, si vendo más, es porque el dueño se va a tapar más de plata y no es un bien común, sino siempre es un antagonismo contra el dueño del negocio, que es el que se lleva toda la torta, y finalmente no, pues si a todos nos va bien hay negocio, y el negocio finalmente es de todos. Lo que me ha costado a mí un poco en esta transición entender de la falta de estructura, de vernos siempre como una compañía y no vernos como que un emprendimiento por allá solitario que le va bien por obra y gracias al Espíritu Santo. No, le va bien porque tiene una estructura, tiene unos equipos, tiene gente de soporte, tiene coaching, tiene este montón de cosas. Andrea, estamos en la recta final. Ujú. Nosotros, el objetivo principal es inspirar. Me gustaría que cerraras con alguna frase inspiradora para todos estos que estamos pasando por este proceso de transformación, ya sea de empleados a emprendedores, ya sea dentro de nuestros negocios. Danos esa luz de esperanza y qué nos tienes para decir ya para cerrar No a nosotros. a la cámara. Les diría que pueden tener la vida que quisieran, que es un proceso y que tienen que trabajar para eso, ¿no? No solamente en ser conscientes, sino en ese plan de acción que los va a llevar hacia donde quieran llegar y que es totalmente posible, que lo merecen al 100% y que son capaces para lograr el objetivo que quieran lograr en un futuro. Andrea, muchísimas gracias. De Ustedes. verdad, vamos así como en una montaña rusa. Ojalá nunca bajemos, ¿no? Pues Pero me vamos, pones sube, la vara sube, alta sube, porque sube, sube. porque el invitado. Entonces vamos a ver qué quieres que te traiga en la próxima. Elon Musk. Ah, ok. Algo sencillo, no te pongas creativo. No, mentira. Andrea, de verdad, te quiero agradecer por tu tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento, por tu experiencia, por tu entrega, por tu mensaje. Uno a veces lo dice fácil, Ujú. pero pasar por eso que pasas, la gestión del cambio, la gestión del tiempo para poder experimentar y hacer el cambio, son procesos que a lo mejor uno los ve fácil y dice, esto pasó fácil, eso cuesta mucho, y sobre todo cuesta mucho creer en uno, que es la parte más difícil de todos estos procesos. Entonces yo te quiero agradecer desde esta tribuna ese mensaje de hoy, porque al final yo siempre digo que los coaches, los mentores y todo esto son faros, que su luz va a una dirección y que uno trata de ir guiándose por ese faro. Te quiero agradecer por esa luz de hoy. Así que, por mi lado, pues agradecido, Jorge. No, yo también súper agradecido. Creo que esto fue más rápido de lo que pensábamos, en que nosotros invitarte y que nos aceptaras la invitación. Y parte de lo que, Carlos, creo que estamos logrando con el podcast es que coincidencialmente los últimos 3 invitados nunca habían estado en un espacio como estos. Y nos dieron la oportunidad a nosotros de ser la Sí. primera vez de cada uno de los invitados. Y les ha quedado gustando tanto que los 2 últimos quieren montar podcast y están trabajando en su marca personal para hacerlo. Entonces, creo que vamos por buen camino en ese sentido. Cuando Andrea haga podcast, nos invita. Por favor, Muchísimas. al polémico y a tu colega. Muchísimas gracias a los dos. He disfrutado este espacio. Ya les había dicho que estaba súper nerviosa. ¿Viste? Pero no se notó. fluyó súper bien y les agradezco tener estos espacios para compartir las experiencias con emprendedores que están pasando capaz lo mismo que nosotros. Y nada, feliz de conocerlos y de compartir con ustedes. Bueno, ya Dale. te estoy siguiendo. Así que bueno, Súper, nada. yo también. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ustedes allá suscríbanse porque nos están viendo más de lo que se están suscribiendo. Entonces necesitamos que por favor nos ayuden a darle clic y suscribirse. Suscribirse al canal. Nos vemos para la próxima. Chao. Chao.